La palabra conocer en la Biblia viene del hebreo yada, que tiene que ver no necesariamente con la acumulación de conocimiento que puedo tener, sino más bien de experiencia, de aquello que experimento. Esa referencia la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 4, cuando dice, conoció Adán a su mujer. No está hablando de que Adán recibió conocimiento de su mujer o información acerca de ella, sino que la conoció, tuvo un acercamiento íntimo, exclusivo con ella. Cuando en el libro de Isaías capítulo 1, el Señor reprende a Israel, le dice, este pueblo no me conoce. Incluso el buey conoce a su Señor, el asno conoce al rey de su Señor, pero Israel no me conoce. ¿Cuál era el problema de Israel? ¿Falta de conocimiento? No era falta de conocimiento. El problema era esa experiencia con Dios que le faltaba. Esta semana la lección tiene como propósito ayudarnos a entender el lado teológico con respecto a Dios, pero lo más importante, tener una experiencia maravillosa con ese Dios de amor, con ese Dios creador, con ese Dios que es santo y ese Dios manifestado como un Emmanuel que está cerca de nosotros. Soy el pastor Walter Puertas y estamos listos para estudiar la lección de esta semana. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos habla del único Dios verdadero, manifestado en Cristo Jesús. Y este Dios es manifestado como omnipotente, y esto significa de que Él tiene el poder sobre todo. La referencia es el libro de Job, capítulo 1, versículo 12, en la cual Satanás quiere tentar a Job. Sin embargo, Dios pone los parámetros y dice, hasta aquí vas a llegar. Solo puedes tocar sus bienes, sus hijos, lo que tiene, pero no su vida. Dios, aun cuando Satanás quiere tentar, es aquel que pone los parámetros porque está por sobre todo, es el omnipotente. Dios es omnisciente. Esto significa que tiene el conocimiento total y perfecto de todas las cosas. Dios conoce el fin desde el principio. En referencia a estos Salmos 46, 3 y 10, dice, antes que las cosas fueran, yo ya las sabía. Desde la antigüedad, lo que es, yo ya lo había hecho. Yo ya tenía conocimiento de ello. A Dios se lo llama omnisciente porque tiene el conocimiento total de todas las cosas. Dios es justo, lo cual significa que Él entrega a cada uno según corresponde. Isaías capítulo 30, versículo 18 dice, Jehová es justo y bienaventurado aquel hombre que en Él pone su confianza. Y pasaríamos todo el día hablando de los atributos divinos, Dios misericordioso, el que otorga gracia, el que ama, el que perdona, el que busca al ser humano. Y cuando entiendes los atributos que Él tiene, entiendes que hay muchas razones para amarlo y para querer tener una relación con Él, es decir, querer conocerlo. Satanás fue el primero en dudar del carácter de Dios y esto desató el desastre más grande de todo el universo. Y cuando se acerca al ser humano hace lo mismo, lo invita a dudar del carácter de Dios. A Eva le dice, Dios miente. ¿Por qué te ha dicho que no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal? Dios no quiere que seas como Él, no quiere que tus ojos sean abiertos. Créeme a mí, Él está mintiendo. En última instancia, el mensaje de Satanás a Eva fue, Dios te oculta información, no quiere lo mejor para ti, no puedes confiar en Él. En síntesis, desde el principio del gran conflicto, Satanás se ha propuesto desfigurar el carácter de Dios y despertar la rebelión contra su ley. Mientras Dios desea ser conocido por el ser humano, Satanás se ha encargado de que el ser humano tenga un concepto muy equivocado y muy alejado de lo que en realidad es Dios y su carácter. La lección nos dice que Dios es santo. ¿Pero qué cosa significa el que Dios sea santo? Quizá los cristianos en general tenemos un concepto muy equivocado de lo que es esta palabra. Para nosotros ser santo puede significar impecabilidad, alguien que no peca, alguien justo, que no comete pecado. Pero en realidad ese no es el concepto más acertado de santo. En el Antiguo Testamento se usa la palabra kadosh y esta se puede traducir como apartado o separado con un propósito especial. Cuando yo veo la Biblia encuentro que a Dios le encanta santificar cosas, le gusta santificar cosas y por lo menos encuentro 4 tipos
de cosas que Dios santifica. Dios santifica espacios, un lugar donde se ha separado para su templo, un lugar que se ha separado para adorarlo, para glorificarlo. Ese lugar se convierte en santo. Así como el Señor le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque donde estás, tierra santa es. Número 2, Dios santifica tiempos. El tiempo le pertenece a Dios y Dios ha puesto marcadores en los tiempos. El mayor ejemplo de que Dios santifica tiempos es el sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es día separado, es día santo, dice la palabra de Dios. Así que Dios santifica también los tiempos. Número 3, Dios santifica personas, es decir, bajo el mismo concepto, el concepto de que Dios toma a alguien y lo separa con un propósito especial. Y yo esta ocasión quiero decirte que tú eres santo. Yo soy santo, no porque seamos perfectos, porque eso no significa que ya estamos entendiendo. Somos santos porque Dios nos ha tomado y nos ha separado. Este mundo estaba rumbo a la destrucción. Este mundo está separado para perderse, está condenado a la perdición. Pero lo que hace Dios es tomar al ser humano y lo separa para la salvación, lo separa para Él. Y en esta santificación significa que ese que está separado vive una vida diferente, ya no tiene una vida común, o si hablamos de un espacio o de un tiempo, ya no puede ser usado de forma común, sino que es separado por Dios. Número 4, podríamos decir que Dios santifica también utensilios, como los del santuario, el arca del pacto y cada uno de los utensilios que habían, y lo mismo aquello que usamos en los templos para adorar a Dios. Aquellas sillas son separadas para el uso de Dios, un equipo de sonido separado para Dios. No podríamos utilizarlo deshonrando a Dios, utilizando los utensilios que son para su adoración, para algo que no tiene nada que ver con la honra a Dios mismo. Y podríamos decir también que Dios separa dones, Dios separa talentos, Dios separa o santifica aquello que Él nos ha dado. Tú tienes un don, entonces Dios lo santifica, Dios lo separa de exclusivo para Él. La palabra del Señor también enseña, por ejemplo, que el diezmo, aquella 10ª parte santificado, el 90% es tuyo, pero ese 10% le pertenece a Dios, es santo, separado para un propósito especial. Entonces ya hemos entendido cuál es el significado de santidad o santificar, pero hemos hablado de tiempos, espacios, personas, utensilios, dones. Pero ¿qué tiene que ver esto con Dios? ¿Por qué se le llama a Dios santo en la Biblia? El énfasis de un Dios santo en la Biblia significa que Dios está separado completamente del mal y el pecado. Él no tiene ninguna relación, ningún acercamiento al pecado o a la maldad. Eso significa que Dios sea santo. Y todo esto significa que en Dios no hay pecado, que en Dios no hay falla alguna, que en Dios no hay falencia alguna. Dios está libre de egoísmo, está libre de concupiscencia, una inclinación al mal. Dios es omnipotente y esto significa que Él lo puede hacer todo, Él es el Todopoderoso. Si Él quisiera, pudiera hacer. Dios es el Todopoderoso. Si Él quisiera, podría ser malo. Y si fuera malo, ¿quién le diría algo? Imagínate, un Dios que lo puede hacer todo, que es aquel que hace y deshace como quiere, siendo malo. Si Dios quisiera, podría ser malo. Pero qué bueno que Dios no es malo. El que lo puede hacer todo es bueno y es puro amor y es el reflejo de lo que hay en Él. El énfasis de que algo es santo es porque la presencia de Dios está allí. La presencia de Dios habita allí. Un lugar, un templo es santo porque la presencia de Dios está allí. El sábado es santo porque la presencia de Dios está allí. Utensilios santos porque la presencia de Dios, todo porque la presencia de Dios. Y finalmente los seres humanos. Cuando Dios dice que sea santo así como Él es santo, nos está diciendo que su presencia debe estar en nosotros, que debemos reflejar el carácter que Él tiene. Nos está diciendo que ese conocimiento acerca de Él debe ser un conocimiento no teórico, sino práctico, vivencial, de experiencia con Él. Dios es amor
Y la palabra amor es la que más utilizamos los cristianos para describir quién es Dios y cuál es la esencia de su carácter. Dios es puro amor. En primera de Juan 4, del 7 al 19, hace énfasis de lo que es Dios, de su misma esencia, aquella esencia amorosa. Y el versículo central de todo esto dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios espera que sus hijos reflejemos ese amor. Dios creó a los seres humanos a su imagen para que tuviéramos la capacidad de amar igual que Él. Ese amor divino, el amor de Dios es un amor perfecto, es un amor sin egoísmo. El problema está que nosotros los seres humanos interpretamos el amor de Dios de acuerdo a la forma en que nosotros amamos. Y ahí está nuestro mayor problema. Nuestro amor, ¿cómo es? Nuestro amor es condicional. Amo si me amas. Amo al que me hace bien. Amo al que me ama. Amo al que se porta bien. Pero al malo no lo amo. Si me fallaste, no te amo. Y ese es nuestro amor, es un amor condicional. Y no es que sea necesariamente irracional, porque ¿cómo amar a quien hizo mal? ¿Cómo amar al que se comportó mal? Pero date cuenta de algo interesante. Dios ama no porque lo merezcamos. Dios nos ama no porque seamos dignos de ser amados. Dios nos ama porque es la esencia de Él, porque Él es amor. Y en su amor Él es la fuente del amor. Cuando pensamos en la fuente del amor, es porque de Él fluye, no hay otra fuente, no hay otro lugar de donde salga el amor solamente sale de Dios. Y si estoy hablando para alguien que quiere amar correctamente, si estoy hablando para alguien que nunca ha amado, nunca se sintió amado, es necesario que no busques este amor en un ser querido. ¿Cuántas personas buscaron ese amor en un hombre y les falló? ¿Cuántos buscaron este amor en sus padres y fueron abandonados? ¿Cuántos buscaron este amor en un hijo y fueron decepcionados? Cada vez que buscamos en lugar incorrecto, nos va a ir mal. Pero cuando vas a la fuente del amor, cuando vas a Cristo verdaderamente, cuando vas a la fuente del amor, vas a encontrarte que vas a empezar a amar de verdad, experimentar el amor de verdad, porque no se puede dar de lo que no se tiene. Si tú no tienes a Cristo, no puedes dar amor y no puedes amar verdaderamente. En esta parte de la lección Dios nos recuerda que fuimos creados a su imagen y así como Él es amor y tiene la capacidad de amar, nos invita a nosotros a que nos amemos unos a otros y que aprendamos a amar, porque si no lo hacemos, significa que no lo hemos conocido. Y repito, no es conocimiento teórico, sino que no hemos experimentado el verdadero amor de Cristo en nuestra vida. Génesis el capítulo 1 habla de Dios como el creador y de forma interesante al hablar acerca de Dios como creador utiliza el término Elohim y ciertamente Elohim es un término plural. En otras ocasiones cuando habla de dioses paganos podría estar diciendo dioses, pero cuando este término se refiere a Dios está hablando del Dios todopoderoso que le ha dado origen a todo este mundo con el poder de su palabra. Pero vamos a encontrar algo interesante. En el capítulo 2, a Dios se lo llama con su nombre personal, Yahvé, del término Hayah, el que es, el que existe, de quien viene la existencia. Entonces, ¿por qué razón en el capítulo 1 Dios es mencionado solamente como Elohim y en el capítulo 2 es mencionado como Jehová? Lo interesante es que en el capítulo 1 Moisés cuando escribe está relatando y está hablando de Dios en su obra creadora como el Todopoderoso. Pero en el capítulo 2 encontramos a un Dios cercano, a un Dios con su nombre personal, a un Dios que puede estar cerca de mí. Y es lo interesante que aprendemos esta semana, que el carácter de Dios tiene dos facetas. Dios es trascendente y Dios es inmanente. ¿Qué cosa significa trascendente y qué cosa es inmanente? La palabra trascendente lo muestra a Dios como todopoderoso, en su poder, aquel que trasciende. Cuando hablamos de Dios todopoderoso, la Biblia lo describe como fuego consumidor, aquel que es el rey de todo, aquel que está por sobre todo, aquel que no le tiembla la mano cuando tiene que juzgar, aquel que gobierna por sobre todo, es el Dios trascendente, el del Génesis 1, que habla y el poder de su boca crea todo. Le habla a la nada y la nada le obedece. Dios trascendente. Pero el capítulo 2
nos habla de un Dios inmanente, de un Dios que se acerca, un Dios que toma barro y se ensucia las manos, y que la lección describe que se arrodilla para poder moldear aquello que está en la tierra, toca la tierra, se arrodilla y comienza a moldear a un hombre a su imagen y semejanza, y está tan cerca de este hombre que sopla en su nariz aliento de vida. Dios es ambas cosas. Dios es el Todopoderoso, el Elohim, pero también es el Yahvé. Y quiero mencionarte algo más en referencia a esto. ¿Cuántas veces has rezado el Padre Nuestro? Quizás has pasado toda tu vida rezando el Padre Nuestro y no te diste cuenta. En el Padre Nuestro Jesús está enfatizando ambas facetas del carácter de Dios. Incluso solamente en la invocación basta para poder entenderlo. Jesús inicia diciendo, cuando te dirijas al Padre, cuando ores al Padre, no le trates como alguien extraño, alguien lejano. No es siquiera tu tío, no es ni siquiera tu padrino, no es ni tu vecino. Es tu Padre, trátalo como tu Padre, ese lado inmanente de parte de Dios, alguien que está cerca de mí, alguien que como mi Padre, cuando me caigo, estoy aprendiendo a caminar y me caigo, viene mi Padre, me sostiene, me levanta, me ayuda. Jesús dice, Padre, dirígete a Él como Padre, pero no Padre de otro, no Padre del que tal vez es correcto, es perfecto, sino Padre nuestro, Padre mío, apropiate de Él, tómalo para tu vida, abrázalo como tu Padre verdadero, real. Pero luego dice que estás en los cielos. Y esta parte que estás en los cielos significa Dios trascendente, como el Todopoderoso. Es decir, debo mirar y debo buscar a ese Padre cercano, amoroso a mí, pero que al mismo tiempo es todopoderoso, que está en el trono. No me puedo burlar de Él, no puedo tratar de engañarlo, no me oculto ante su presencia. Sus ojos lo ven todo, sus ojos me desnudan. Es el Todopoderoso. Somos equivocados pensando en un evangelio en el que solamente tengo a Dios como mi Padre, que es bueno, bonachón y va a pasarme todo por alto. Pero también es un evangelio equivocado pensar de que el Todopoderoso me está mirando, me caí porque me castigó, ¿qué va a pasar conmigo? Dios es drástico, severo. La Biblia dice que Dios es ambas cosas al mismo tiempo, es tanto inmanente como trascendente. Cualquier evangelio que le ponga la balanza solamente en uno o los dos lados es un evangelio equivocado. Y escuchaste la predicación en la cual te dicen, Dios es bueno, goza la vida, disfruta la vida, Dios quiere que pases contigo. Pero mira, Dios es amoroso, es bueno, sí, pero también es el Todopoderoso y no podemos burlarnos de Él. El apóstol Pablo presenta a este Dios a los atenienses. Los atenienses tenían muchos ídolos a los que adoraban y Pablo ve a aquel Dios desconocido, el ídolo del Dios desconocido, y el apóstol dice, de ese Dios quiero hablarles, de ese Dios que es el Dios verdadero. Y él refiere y dice, porque en Él vivimos, nos movemos y en Él existimos, el Todopoderoso. La lección en esta parte nos invita a mirar a Dios en sus dos facetas, a mirar a Dios tanto como el Dios inmanente, cercano, amoroso, pero también como Todopoderoso. Acercándonos a la parte final de la lección, encontramos al mismo Jesús que es Dios revelando a su Padre. Jesús no solamente es la perfecta revelación de Dios, es Dios mismo manifestado, con ese término precioso que fue profetizado ya en Isaías, hablando de Él como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando Él estaba en esta tierra, sus mismos discípulos le decían, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la representación más clara y perfecta de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Esta semana hemos estudiado cómo conocer a Dios. Y claro que hemos visto el lado teológico, entendiendo que hay una percepción clara de Dios como el Todopoderoso, el Omnisapiente, el Omnisciente, que es algo que hemos estudiado. Dios como Santo, que significa que no tiene relación alguna con el mal o con el pecado,
completamente desligado de lo que es maldad, impiedad, e invitándonos a nosotros mismos también a vivir esa vida de santidad, porque Él ya nos ha separado con un propósito especial, para no ser común, para no ser igual que el mundo. Dios siendo amor porque es su esencia, es lo que emana de Él, es lo que hay en Él, esencia pura, su amor. Y el Dios creador, encontrando que Él es tanto poderoso como inmanente. Esta semana hemos hablado de este Dios que se acerca, de este Dios que busca, pero que también es el Todopoderoso. ¿Qué estás dispuesto a hacer esta semana? Ya conoces la parte teórica. Es necesario que nos acerquemos a Él confiadamente. Es necesario que lo busquemos en nuestros errores, en nuestras falencias. Es necesario conocer a Dios. Y como dije al inicio, conocer a Dios no solo es el conocimiento que acumulo en mi cabeza, no es información en mi cabeza. Conocimiento es experiencia. ¿Qué experiencia estás viviendo con Dios? ¿Qué tipo de vida estás teniendo con Él? ¿Es una vida de acercamiento? ¿Es una vida de relación? ¿Es una vida de amor con Él? ¿O es una vida superficial? Mientras estás perdiendo el tiempo en los vaivenes de esta vida, mientras tu tiempo se va en los quehaceres de esta vida, hay un Dios maravilloso que está esperando ser conocido por ti. ¿Qué estás haciendo? Ábrele tu corazón, dale el tiempo que le corresponde, entrégale tu vida completa y comienza a vivir. Que Dios te bendiga. Y si todavía no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Dale clic ahí en suscribir para que puedas seguir recibiendo información preciosa, valiosa de la Biblia y de la lección de escuela sabática. Soy el pastor Walter Puertas. Dale seguir allí, suscríbete a este canal para que sigas recibiendo más información que va a ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.